la decisión que tomó la Corte Suprema de ratificar la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión, en lugar de plantear un agobio hacia la expresidenta, la ha puesto nuevamente en la centralidad política, ¿no? Está todos los días, ya sea a través de un escrito o de alguna expresión pública. De hecho, se espera que ahora le hable a manifestantes que están reunidos allí en el Parque Lezama a través de una videollamada, y está el mundo de la política focalizado en lo que puede hacer la expresidenta. Mientras el gobierno se debate en la búsqueda de más dólares para seguir aumentando el endeudamiento y en una economía que, en lugar de producir esos dólares, los busca desde distintos lugares, con los antecedentes que esto ya tiene en la vida política y económica de la Argentina. Pero todavía no se ha saldado la discusión de lo que ha sido el fallo de la Corte Suprema. Ya lo vamos a ampliar durante el editorial del programa, pero vamos a sumar a este análisis al doctor Daniel Fernández. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, un análisis que se puede hacer desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde la doctrina penal, desde lo que es la ciencia del derecho penal. Y del derecho procesal penal, ¿no? Porque esencialmente, cuando se observa el fallo de la Corte, lo primero que se resalta es que se ha rechazado un recurso directo, un recurso de queja contra la denegatoria de el recurso de casación oportunamente interpuesto, ¿no? Lo que fue rechazado por la Sala Cuarta. Entonces, los argumentos que utiliza la Corte, en mi entender, y después de leer completamente su resolutorio, son de índole absolutamente formal y discutible. En síntesis, para no hacerlo muy largo al análisis, lo que la Corte plantea es que existe una serie de fallas formales que impiden el tratamiento de la cuestión. ¿Verdad? Que es una forma también de eludir, insertarse en la realidad de los hechos y descubrir la verdad real, que es el fundamento último del derecho penal y del derecho procesal penal, ¿no es cierto? Y con eso, ya creo yo, arrancamos en un error bastante grueso, que va incluso contra los antecedentes de la Corte sobre el exceso de rigor formal, en donde lo formal tapa lo sustancial. Así dice que no se ha cumplido el requisito de fundamentación autónoma para las distintas cuestiones que resultan impugnados, y empieza relatando que no se ha efectuado un relato prolijo de los hechos, de la causa, de relevancia principal, y acá hay una trampa que existe, puesta por la misma Corte, a través de una serie de regulaciones. Vos sabés que un recurso de queja federal no puede contener más de 10 páginas. Y lo primero que le recalca al escrito del recurso directo es que no ha desarrollado autónomamente una serie de fundamentos a los cuales se ha referido a escritos presentados oportunamente en ítems del recurso de casación. Es una trampa interesante, porque si a vos te limitan la capacidad de fojas que podés utilizar para desentrañar una cuestión, y después te dicen que no lo planteaste y solamente lo referiste, el derecho de defensa queda nulo. Y le dice que de esa manera se han reeditado exposiciones que se realizaron en la casación, pero que no se han
rebatido nuevamente y con distintos argumentos a los ya utilizados. Y que en definitiva le cierra el caso para darle un lustre, ¿no? Diciendo que no basta, puede que el criterio interpretativo que haya tenido la Cámara de Casación sea uno de los tantos, pero eso es posible, pues no resulta una reputación suficiente tener un criterio de interpretación jurídico distinto. Eso, yo creo que este pequeño relato que habla sobre la admisibilidad del recurso, que después se repite a lo largo de cada uno de los ítems, nos habla ya de por cierto que se trata de eludir netamente la cuestión sustancial a tratar. Y ese es el grave problema que tiene el fallo, porque hay cuestiones planteadas desde el inicio, como la violación de los principios de Bangalore, que hablan sobre los principios que fueron adoptados por Naciones Unidas respecto de la independencia, la imparcialidad, la calidad, la diligencia de la justicia, que los descarta y no los investiga, no se introduce en su tratamiento, pese a haber sido cuestionado por esta supuesta insuficiencia. Doctor, eso, ahí... si nosotros conjugamos sí. Doctor, con lo que es la habitualidad de las resoluciones de la Corte en materia de recursos de queja. Yo particularmente tengo recursos de queja que llevan más de 10 años ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin resolver. Más de 10 años. El promedio ronda entre los 4 y 5 años en resolverse, en tratarse. Y en este caso en particular de Cristina Fernández de Kirchner, lo resolvieron y lo trataron en un mes y 30 días. Es decir, un exceso de prioridad que incluso lesiona el derecho a la igualdad de todos los demás interesados que tenemos causa en la Corte Suprema, un criterio de interpretación absolutamente formalista y la consagración de un velo sobre la verdad real a descubrir. Doctor, quería hacer una pregunta puntual sobre el fallo de la Corte, porque lo que plantea la defensa, a ver, yo no lo voy a poner en términos técnicos, ayúdeme usted después a describirlos, pero lo que plantea la defensa es que no se garantizó la imparcialidad en el tratamiento de las pruebas y de la causa que apuntaba contra... La Corte le dice, sí, no sé... Eso es. Pero permítame hacer este análisis, doctor. ¿Cómo doctor, y de qué manera tuvo su influencia? Y que hay que distinguir, le dice la Corte, entre lo que es la imparcialidad de los jueces y la supuesta imparcialidad, entre paréntesis o comillas, de los fiscales. Los fiscales no pueden ser imparciales, representan un interés del Estado en ese sentido. Pero doctor dice que no se ha explicado, pese a que la defensa indica, mire, acá hubo conductas que vician la imparcialidad, cuando determinados jueces que tienen que fallar se vinculan con una de las partes interesadas en el conflicto y lo hacen abiertamente o en secreto, y son descubiertos, y eso hace presumir que ha tenido una incidencia en la consideración del fallo. Doctor, pero permítame, sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. Permítame terminar la referencia de lo que le quería señalar. Sí. Por un lado, la defensa plantea de que no ha habido una ecuanimidad, una posibilidad de, digamos, que ha habido una imparcialidad, no solamente del fiscal, sino de los jueces que integraban primero el tribunal que juzgó a Cristina y luego la Cámara que ratificó esa condena, y si bien no estaba en las fundamentaciones cómo eso termina impactando por esto que usted ha descrito, pero también uno supone que ahí debe haber una obviedad, digamos,
en la vinculación que tenían y que tienen los jueces que intervinieron con el macrismo y la posibilidad de que esa imparcialidad naturalmente no estuviera. Sin embargo, la Corte lo desestima literalmente a eso. Claro, esos son los que me refería yo a los principios de Bangalore, que se deben respetar en toda organización y decisión judicial. Pero la Corte lo desestima, y lo desestima formalmente, porque dice que no se formularon nuevos argumentos ni se atacaron con otros nuevos argumentos los fundamentos oportunamente brindados por los jueces al respecto. Pero no entró a analizar en ningún momento si efectivamente habían violado esos deberes, esos principios de imparcialidad, ¿no es cierto?, de objetividad, de propiedad. No los analizó. Y la Corte tenía dos remedios, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos perfectamente. Uno, aplicar el artículo 280, que es un sello en donde dice que no está debidamente reúne las condiciones para que tramite el recurso extraordinario federal sin ninguna razón y que lo rechazan, o abrirlo y exponer, analizar profundamente cada uno de los jueces, cada uno de los planteos, y resolverlo de una manera o de otra. Eso no está hecho. Optó por una resolución sui generis, la Corte, en donde rechazó por inadmisible el recurso, pero pretendió dar escuetamente, estamos hablando de 27 páginas, respuesta sumaria a los cuestionamientos de la defensa. Y que te digo, lo malo de esto es que ese exceso de formalismo no permite investigar la verdad real sobre lo ocurrido. Hubo parcialidad. Realmente se violó el derecho de defensa, realmente se incorporaron pruebas que no pudieron ser controladas por parte. Por ejemplo, el caso de los 51 obras realizadas por Lázaro Báez, de la cual solamente se peritaron 5, y las otras se les negó, y en un momento cuando la defensa recurrió a la negativa de considerar esa prueba, la propia Corte dijo: eso se analizará al momento de llegar en los autos a la Corte por la vía correspondiente. Y cuando llegó no lo analizó. Claro. Queda muy bien descrito judicialmente, doctor, este análisis. A mí me parece que es importante describir estos aspectos porque en lo absoluto que implica un fallo de el Tribunal de Máxima Alzada, el que define la posibilidad o no de que pueda continuar el debate judicial, nos obliga a también revisar todo este proceso, cómo ha sido toda esta circunstancia hasta llegar a la condena a la expresidenta. Y finalmente, si esta postura de la Corte, si esta decisión que ha acompañado a los distintos estamentos de la justicia, tiene que ver con un nuevo paradigma en lo judicial, donde todo se hace mucho más severo y acelerado en materia de resoluciones cuando se trata de temas de corrupción, o acá estamos hablando de un caso puntual. Hay un abordaje puntual que tiene a la expresidenta. La segunda de las opciones que usted manifiesta. Acá hay una persecución y una resolución puntual, porque en ningún otro caso se adelantó, ni siquiera los múltiples casos de corrupción que involucran a presidentes como Macri y otros, ninguno de ellos se adelantó en ningún paso, y siguen allí durmiendo el sueño de lo justo hasta que el criterio de oportunidad de la Corte diga cuándo tratarlo, porque también es cierto que la Corte no tiene tiempo para resolver. Pero todo indica que hay un orden de ingreso y un orden de tratamiento. Y si hubiera sido una cuestión de impacto nacional, de impacto
en el ámbito nacional por esta cuestión, debería haberlo abierto y analizando cada una de las cuestiones en profundidad y no formalmente resolver la cuestión. Entonces yo hubiera encontrado que hay vastísimas fallas. En un momento, por ejemplo, a la expresidenta, se le acusaba de no haber controlado debidamente la ejecución presupuestaria nacional. Y la ejecución presupuestaria nacional, con la Constitución de 1994, está en el jefe del ministro y no en el presidente. Y a usted fíjese que ella dice, debería saber, debió conocer, no sabe, primero no se determinó qué dinero faltó, no se tuvo en consideración prueba como una pericia de vialidad nacional que demuestra la igualdad de las obras realizadas en todo el país con el caso de Lázaro Báez en cuanto a cobras, realizaciones y reactualizaciones de precios, ni tampoco se le considera posibilidad de hacer un muestreo como ellos proponen en la pericia sobre los demás prestadores de obras públicas, a ver si crecieron menos o más que Lázaro Báez. En definitiva, el informe de realidad dice que todas las obras fueron realizadas y que se cobró lo que se debía cobrar en igualdad de criterios de pago que con todos los demás operadores de la obra pública argentina. Y ese problema fue considerado. Y sí reviste, es cierto que los jueces pueden resolver sin analizar todas y cada una de las pruebas. Pero hay pruebas que si son dejados de lado y no se dice por qué, y tienen una trascendencia, una trascendencia dirimente, pueden ser revisadas por el órgano de alzada y revocarla bajo algo que se llama el método de inclusión hipotética. Es decir, si esta opción descartada fuera válida y se pudiera incorporar en el razonamiento del juez y llevar a una conclusión distinta, la resolución tiene que ser dejada sin efecto y juzgarse nuevamente, por lo menos. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este análisis que tiene que ver naturalmente con un posicionamiento político, pero sobre todo con una mirada jurídica de lo que ha sido este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.